República de Colombia, Diario Oficial, 24 de noviembre de 2025. Hoy vamos a analizar una serie de decisiones que están moldeando el futuro del país en varios frentes clave. Así es. Primero, la transición energética. Veremos una apuesta audaz por los vehículos eléctricos, que de alguna manera choca con la realidad de llevar gas a zonas rurales. Un doble camino, sí. Segundo, la gestión de la tierra. Exploraremos cómo el Estado regula desde grandes proyectos de infraestructura hasta la adjudicación de terrenos para la reforma agraria. Un tema central. Y tercero, el funcionamiento interno del Estado. A través de un caso particular, veremos la historia humana que se esconde detrás de la burocracia y el mérito en el empleo público. Bueno, empecemos por ahí, por la energía. Porque es que vemos dos realidades que parecen ir en direcciones opuestas. Totalmente. Lado, una resolución del Ministerio de Minas y Energía nos lanza, digamos, de cabeza al futuro de la movilidad. Es la resolución 4059 y establece las reglas para las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Ajá. Y de entrada, toma una decisión que llama mucho la atención sobre el tipo de enchufe que vamos a usar. Y esta no es una decisión técnica menor, ¿eh? Para nada. Es una apuesta casi geopolítica. ¿Geopolítica? ¿Por un enchufe? Sí, piénsalo así. Colombia está diciendo, mi futuro automotriz no va a depender de Detroit o Silicon Valley. La resolución, en esencia, descanta el estándar norteamericano, que además está en plena transición hacia el conector de Tesla. Y en su lugar, ¿qué hace? Adopta el estándar europeo. El tipo 2 y el CCS Combo 2. Exacto. Al elegir esa vía, se está abriendo la puerta a una mayor competencia, a más variedad de vehículos, de cargadores, sobre todo de los mercados europeos y asiáticos. Es una decisión que podría influir en toda la región. O sea que, en términos sencillos, la próxima vez que alguien compre un carro eléctrico, esta resolución define qué tipo de pistola va a usar para cargarlo. Precisamente. Pero el documento va mucho más allá del enchufe, ¿no? Crea algo llamado Plataforma Tecnológica de Interoperabilidad. Y aquí, la verdad, la resolución se pone increíblemente detallada. Sí, es muy técnica. Habla de reportar datos en formato JSON cada 60 segundos usando un protocolo llamado OCPI. Para quienes no vivimos en ese mundo, ¿qué significa esto en la práctica? Es como si cada cargador tuviera que llamar a casa a un centro de control cada minuto. Es la analogía perfecta. Exactamente eso. Imagina que es el Waze de la red eléctrica nacional. Ah, ok. El formato JSON es simplemente el lenguaje en el que el cargador le habla al sistema, y el protocolo OCPI son las reglas de esa conversación. Sin esto, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UPM, estaría planificando a ciegas. Claro. Con esto pueden ver en tiempo real qué cargadores están ocupados, cuánta energía consumen y, lo más importante, predecir cuándo un barrio podría necesitar más potencia. Es la forma de evitar apagones masivos porque todo mundo llegó a la misma hora a cargar su carro. Ahí está. Es la columna vertebral digital de esa transición. Fascinante. Se está construyendo la autopista de datos para la energía del futuro. Pero al mismo tiempo que se diseña este sistema de alta tecnología, otras resoluciones nos muestran una realidad muy, muy distinta. ¿La otra cara de la moneda? Exacto. Hay dos documentos de la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que aprueban la expansión de redes de gas convencional en zonas rurales. Y aquí vemos la política energética que busca cerrar brechas históricas. Sí. Un documento aprueba una inversión de más de 4.200 millones para que la empresa Surgas lleve gas natural comprimido a varios pueblos en el Huila. El otro, una inversión de más de 450 millones para que Colgas lleve gas licuado de petróleo por red a un centro poblado en Caldas. O sea, para miles de familias esto es un cambio de vida. Es un salto enorme en calidad de vida. Es dejar de cocinar con leña o de depender de bombonas de gas, que son más caras e ineficientes. Y en uno de los documentos leí que la gobernación del Huila cofinancia el proyecto. O sea, no es solo una empresa privada. Y es clave lo que mencionas. Es clave. Porque esto muestra que no es solo una iniciativa de una empresa. Es una política pública coordinada. De acuerdo. El Estado y la empresa se alinean para cerrar esas brechas. Y el proceso es muy, muy regulado. La empresa le presenta su plan a la CREG y le dice, mire, esto nos cuesta tender la tubería y esto nos costará mantenerla. Y la CREG revisa todo con lupa. Con lupa.
Revisa los números, las proyecciones de cuántas familias se van a conectar y con base en eso aprueba una tarifa. Es un balance técnico y social delicadísimo. Para que la inversión sea rentable, pero el servicio sea asequible. Exactamente. Y para cerrar este bloque de energía, hay una última resolución de la CREG que a primera vista parece un trámite menor. Ajá. Amplía por 39 días el plazo de una subasta del cargo por confiabilidad. Suena muy abstracto. ¿Por qué esto es importante? Es importantísimo. El cargo por confiabilidad es en esencia un seguro. ¿Un seguro? Sí, un seguro que todos pagamos para que el país tenga energía guardada para los momentos difíciles, como una sequía por el fenómeno del Niño, por ejemplo. Ah, ya entiendo. Entonces, las empresas generadoras compiten en una subasta para ver quién ofrece esa energía de respaldo al mejor precio. Que se aplace significa que hay discusiones de fondo sobre las reglas. Y conéctalo con lo que hablamos antes. Los carros eléctricos. Claro. Si vamos a tener miles y miles de autos eléctricos cargando sus baterías por la noche, necesitamos más que nunca ese seguro energético para garantizar que el sistema no colapse. Todo está interconectado. O sea, en energía vemos esta doble visión, una infraestructura digital de punta para el futuro eléctrico y al mismo tiempo tuberías físicas para cerrar brechas del presente. Una tensión fascinante. Me pregunto si esa misma tensión entre el gran proyecto y la necesidad inmediata aparece en otro tema clave para el país, la tierra. Definitivamente. Y los documentos de la Agencia Nacional de Tierras que tenemos hoy lo ilustran a la perfección. A ver. Por un lado, tenemos el Acuerdo 530, que se enfoca en los grandes proyectos de infraestructura. Regula algo llamado servidumbres sobre los baldíos de la nación. Que en español sencillo significa darle permiso a una empresa para que su oleoducto, su carretera o su línea de alta tensión pase por un terreno que es de todos los colombianos. Exactamente. Y esto es más importante de lo que parece. Durante décadas, muchas de estas infraestructuras se construyeron sin un procedimiento claro, casi de manera informal. Y eso generaba una inseguridad jurídica tremenda. Este acuerdo busca, como bien dices, poner la casa en orden. Crea un procedimiento único, claro, con requisitos técnicos como levantamientos topográficos y avalúos. Tanto para lo nuevo como para lo que ya existe. Correcto. Es el Estado buscando un equilibrio. Facilitar el desarrollo que el país necesita, pero protegiendo el patrimonio público y asegurándose de que reciba una compensación justa. Ok, ese es el lado de la tierra para el gran desarrollo. Pero luego está el contrapunto, el Acuerdo 529, que se enfoca en la tierra para la gente. El otro lado de la balanza. Sí, reglamenta qué pasa con los terrenos que el Estado recupera, porque, por ejemplo, no fueron explotados económicamente como exigía la ley, y establece un orden de prioridad muy específico para volver a entregarlos. Y esa jerarquía lo es todo. Es la política agraria hecha texto. ¿En qué sentido? En que la prioridad número 1, absoluta, es para las personas que ya ocupan esa tierra, pero con un énfasis especial. Las víctimas del conflicto armado que figuren en el registro de tierras despojadas. O las víctimas de desplazamiento que quieran retornar. Después de ellas, la prioridad sigue siendo para otros campesinos y víctimas de la misma región. Es una política con una clara vocación de reparación, de justicia histórica. Y leyendo el detalle, hay algo que salta a la vista. El acuerdo no solo habla de adjudicar tierras a individuos, a una persona o a una familia. Ajá. Menciona explícitamente a asociaciones campesinas y cooperativas. A primera vista esto parece un pequeño cambio en la redacción, pero sospecho que tiene implicaciones enormes, ¿no es así? Es un cambio de paradigma total. Esto es la implementación directa del Acuerdo de Paz y de reformas constitucionales recientes que reconocen al campesino como un sujeto de derechos con protección especial. O sea, ya no es solo darle una parcela a una familia. No. La adjudicación de tierra ya no se ve solo como una solución individual. Se concibe como una herramienta para fortalecer la economía asociativa, la economía solidaria en el campo. ¿Y eso cómo funciona? La idea es que al entregarle la tierra a una cooperativa, se fomenta la producción a mayor escala, se facilita el acceso a créditos, a tecnología, a mercados. Es un intento de reconstruir no solo la tenencia de la tierra, sino también el tejido social y productivo desde una base comunitaria. Entiendo. Es un cambio profundo. Y bueno, pasamos de hablar de redes eléctricas nacionales y de la reforma agraria a una escala mucho más personal. Tenemos una resolución de la DIAN que
A primera vista es un simple trámite burocrático, pero que en realidad cuenta una historia muy humana. Suelen hacerlo. Narra cómo una persona, Silvia Juliana Ramírez Barajas, ganó un concurso y debe ser nombrada en su puesto. Suena sencillo, pero el documento le dedica varios párrafos a la persona que ya ocupaba ese cargo en provisionalidad, Óscar Julián Sarmiento Sánchez. ¿Por qué tanto detalle? ¿No es simplemente un entra uno, sale otro? Es que en el Estado nunca es tan simple. Y este caso es un ejemplo perfecto de por qué. A ver, cuéntame. La historia comienza con un fallo de tutela, una acción legal que protege derechos fundamentales. La señora Ramírez y otras personas que ganaron el concurso interpusieron esa tutela porque la DIAN se estaba demorando en nombrarlas. Ah, o sea que tuvieron que ir a la justicia. Tuvieron que ir a la justicia. Un juez les dio la razón y le ordenó a la entidad que procediera. Así que todo este documento es la DIAN cumpliendo una orden judicial. El sistema de justicia tuvo que intervenir para hacer valer el mérito. Entiendo. La resolución es la prueba de que el sistema funciona, aunque a veces necesite un empujón judicial. Exacto. Y sobre el señor Sarmiento, el funcionario provisional, el documento explica que se le pidió que demostrara si tenía alguna condición de protección laboral especial. Correcto. La ley protege a ciertas personas en el servicio público, como quienes están cerca de pensionarse o tienen condiciones de salud delicadas. Les da una estabilidad laboral reforzada. Claro. La DIAN tenía la obligación de verificar si el señor Sarmiento estaba en alguna de esas situaciones antes de retirarlo. Y bueno, la resolución detalla que, tras analizar su caso, se concluyó que no aplicaba. Y por eso se procede a terminar su nombramiento. Justo en el momento en que la señora Ramírez tome posesión. Cada detalle en ese documento es un paso legal que la entidad debe seguir para proteger los derechos de ambas personas y evitar futuras demandas. Es increíble. Es un recordatorio de que detrás de cada línea en el diario oficial hay vidas, hay carreras y un delicado equilibrio de derechos que el Estado debe ponderar. Y al final del día, este caso, con todo y su drama personal, es la manifestación más clara del principio constitucional del mérito. El mérito por encima de todo. Sí, los cargos de carrera deben ser para quienes ganan los concursos. Los nombramientos provisionales son necesarios para que el Estado no se paralice, pero son, por definición, temporales. Deben ceder ante el derecho de quien superó un riguroso proceso de selección. Esta resolución es la defensa de ese principio. Entonces, si damos un paso atrás, el diario oficial de un solo día nos ha pintado el retrato de un país lleno de complejidades y en plena transformación. Sin duda. ¿Se está diseñando la red de datos para los autos eléctricos del mañana? Mientras todavía se tiende la tubería de gas para las necesidades del hoy en el Huila y Caldas. Exacto. Y al mismo tiempo, se sientan las bases para una reforma agraria que ya no piensa solo en el individuo, sino en el poder de la comunidad, buscando saldar deudas históricas y fortalecer la economía rural. ¿Y en medio de esas políticas de gran escala? Se libran batallas legales personales como la de Silvia y Óscar en la DIAN que definen, caso por caso, cómo debe funcionar el Estado y quién tiene derecho a servir en él. Todo está conectado. La energía, la tierra, las personas. Y creo que nos deja con una pregunta flotando en el aire. Sí. Y después de analizar todo esto, uno se queda con una pregunta, ¿verdad? A ver. Vemos la increíble complejidad técnica, el tipo de conector, el formato del archivo JSON, el procedimiento para una servidumbre. Pero al final del día, ¿cómo nos aseguramos de que todo este esfuerzo, todo este lenguaje técnico, realmente le cambie la vida para mejor a la persona que vive en el centro poblado de Izaza o al campesino que lleva años esperando esa parcela de tierra? ¿Cómo se cierra la brecha entre la política diseñada en Bogotá y la realidad que se vive en el resto del país?